porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 31. Hoy quieren apedrear a Jesús. Toman las piedras, lo llevan por decir que hacía las obras de Dios, las obras buenas, por decir que era hijo de Dios, por decir la verdad. Hoy la palabra de Dios nos enseñará a decir la verdad, a costa de que nos quieran hacer daño, mantenernos firmes en la verdad. Busca en tu Biblia Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 31 al 42. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos todos: sálvame, Señor, en el peligro. ¿Todos? Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor. En mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó
a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ustedes serán dioses. Ahora bien, si así se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Que en este día ustedes y yo podamos aprender a hacer las obras de nuestro Padre. Aprendamos a andar en la verdad. Jesús hablaba a la gente. Jesús enseñaba a las personas a través de su palabra. Hoy día nosotros seguimos aprendiendo a través de esta bendita palabra que nos llega, a través de este mensaje. Muchas personas agarran la palabra y la hacen crecer. Otros muchos quieren apedrear la palabra que Cristo nos da, apedrear el mensaje del Señor, quieren cambiarlo, quieren tergiversarlo. Pidámosle al Señor un buen discernimiento de esta palabra, que ustedes y yo podamos meditar las Sagradas Escrituras de la mejor manera, que nos sirva para nuestro crecimiento espiritual a la manera de Dios. Digamos todos juntos:
Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es 26 de marzo. Alabo y bendigo a Dios por esta oportunidad, por este encuentro. Alabo y bendigo a Dios porque nos permita reunirnos nuevamente, familia en Cristo. Hoy nos reunimos para meditar la palabra de Dios, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 31. No te quedes con este tesoro, no te quedes con este regalo. Vamos a compartir la palabra de Dios. El día de ayer tuvimos una entrevista con el hermano Rafael Díaz. Busca en YouTube, entrevista al Padre Marcos Galvis sin censura. Está en el canal del predicador Rafael Díaz. Y en esta entrevista estuvimos conversando, estuvimos dialogando lo que la gente ha preguntado de la comunión en la mano, por qué el Papa Francisco ha sido tan atacado, esto de los obispos de Alemania, que quieren permitir los matrimonios entre hombre con hombre, mujer con mujer, varios temas que hacía preguntas y con mucho cariño dábamos una respuesta. Busca en YouTube, entrevista al Padre Marcos Galvis sin censura, en el canal del predicador Rafael Díaz, para que usted pueda compartir con nosotros esta oportunidad de nutrirnos de la palabra y también de aprender. Hoy la palabra de Dios nos enseña a Jesús hablando, a Jesús predicando, a Jesús evangelizando. Y lo que le molestaba a los fariseos y a los judíos era que Jesús hablara, era que Jesús predicara, era que Jesús enseñara la palabra de Dios. Y esto no solamente molesta a los fariseos antiguos, a los judíos antiguos, esto también molesta a los judíos actuales, a los fariseos actuales, que cuando usted le va a hablar de Dios, que cuando usted le va a predicar la palabra de Dios, se van a ofender, se van a molestar y van a mandarte a callar si es posible. Y la palabra de Dios va a emplear el verbo hablar. Jesús hablaba para enseñarnos que el hablar de Jesucristo molestaba a los judíos. El hablar del Señor hacía poner bravo a los judíos. Por eso es que hay muchas personas que me escriben, que me llaman, que me dicen: Padre, ¿qué hago? ¿Y qué pasa con usted? Padre, es que yo estoy predicando la palabra de Dios a mis hijos. Mis hijos me dicen que yo estoy loca, que yo estoy loco. Mis hijos me dicen que no quieren oír nada de Dios, que son libres. Me dan la espalda y se van. Se ríen, Padre, de lo que les puedo hablar. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba hablando y cuando dejó de hablar agarraron piedras y lo iban a matar a piedra. A usted le dan la espalda, a usted le ponen una cara fea, no la soporta. A Jesús que le agarraron piedra y lo iban a matar, imagínense. De eso se trata la palabra de Dios hoy. Padre, le he predicado la palabra de Dios a mi esposa y es que mi esposa es una farisea porque no quiere escucharla. ¿Cuál es el problema? No quiere oírla, se enoja, se pone brava. ¿Qué hago? Pues sígale predicando. Cuando Jesús terminó de hablar, cogieron piedras para matarlo, pero no lo hicieron.
La gente se va a poner brava cuando usted le hable de la palabra de Dios. Fíjese, oiga, si usted se pone a contar una historia, si usted se pone a contar un cuento, si usted se pone a contar una anécdota, un chiste, la gente está concentrada, la gente está emocionada, la gente está embelecida escuchándote. Pero cuando usted se pone a hablar de la palabra de Dios, la gente se molesta, la gente le da la espalda, la gente se echa a un lado, la gente se agobia, se cansa, le da sueño, porque no estamos acostumbrados a oír la voz de Dios, porque no estamos acostumbrados a escuchar la voz del Señor. Y hoy la palabra de Dios nos quiere decir que ustedes y yo debemos acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. El día en que dejemos de escuchar la voz de Dios, escucharemos la voz del mundo, que nos invitan al sexo desenfrenado, que nos invitan a la droga, al aguardiente, que nos invitan a la brujería, que nos invitan al pecado, pues. Si ustedes y yo escuchamos la voz de Dios nos llevará al bien. Eso sí, mucha gente dice, ¿y cómo hago? ¿De qué manera la escucho? Yo no entiendo la Biblia. Yo la leo, Padre, la requeteleo varias veces y no entiendo nada. No se me queda nada. Con mucho cariño voy a predicarle la palabra de Dios. Busca en YouTube Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Buscas el canal, te suscribes, le das a la campanita y todos los días YouTube te va a avisar que comenzó el Evangelio del Día. La palabra de Dios explicada. La palabra de Dios hecha vida nuestra. Oigan, San Juan capítulo 10 versículo 31 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar. Cuando Jesús terminó de hablar. Terminó. Jesús no es que le tenía miedo. Jesús no es que no sabía qué iban a hacer con él, pero estaba hablando y terminó de hablar. Terminó de hablar. Terminar de hablar significa que aunque ellos estaban, no les tuvo miedo. Terminar de hablar significa que cuando usted se para en un público a predicar, aunque tenga el miedo escénico, pueda seguir adelante, pueda confiar en Dios. Aunque tenga los nervios de punta, usted puede decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús terminó de hablar, terminó de predicar. A veces ustedes y yo empezamos con frío y terminamos con escalofríos. Empezamos con guáramo, empezamos con valentía. Voy a leer la Biblia, voy a predicar, voy a evangelizar, voy a llevar la palabra, voy a compartir el evangelio, voy a hacer los grupos. Pero ya muchos se han enfriado. Ya muchos les ha entrado el escalofrío. Ya muchos han dejado de hacer la obra de Dios. Terminó de hablar, terminó de predicar. El esposo comienza predicándole a la esposa comienza predicándole al esposo. En la familia se comienza compartiendo y de un momento a otro eso se acaba, eso se termina. No se concluye. Eso se terminaba de hablar, terminaba de predicar, terminaba la reflexión. Muchos comienzan escuchando el evangelio, solamente escuchan las lecturas y cuando van a la predicación se cansan. Dicen, es que ese padre habla mucho, ese padre me aburre, ese padre no me cuadra. Yo solamente escucho el evangelio. Jesús terminó de hablar. El problema de nosotros es que no queremos terminar. El problema de nosotros es que comenzamos pero no terminamos. El problema de nosotros es la inconstancia. El problema de nosotros los creyentes es que comenzamos un grupo a compartir la palabra de Dios, comenzamos una lista de difusión, comenzamos a darle un movimiento de apostolado, empezamos con furia y terminamos desfuriados, empezamos con frío y terminamos con escalofríos, terminamos mal. Jesús comenzó y terminó. Y fíjense, oigan lo que dice la palabra. Los judíos cogieron piedras para apedrear a Jesús. Pero Jesús les dijo,
He realizado entre ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Cuando Jesús terminó de hablar, de predicar, de evangelizar y de enseñar, cuando Jesús terminó de dirigirle su bendita palabra al pueblo, los judíos no se convirtieron. Los judíos se enojaron, agarraron piedras para acabar con Jesús. Miren, esos fariseos, esos judíos que estaban en el tiempo de Jesús también los tenemos hoy día en la iglesia. Esos fariseos los tenemos hoy día en nuestras casas, en nuestras familias. Cuando usted agarra la Biblia con mucho cariño, cuando usted agarra la palabra de Dios con mucha devoción y va a compartirla con sus familiares, amigos, agarran piedras. Usted se cree el santurrón, usted se cree el beato, usted se cree el que lo pasa en la iglesia. Vamos a tumbar al santo y vamos a colocarlo en un nicho. Eso significa agarrar piedras. Eso significa que te están lanzando pedradas. Eso significa que te están insultando. Me da risa porque Danielito, mi sobrino, el hermano de Daniela, me está ayudando con la misa. Agarra una parte de la Santa Misa que celebramos y saca 1 minuto de la predicación, 1 minuto. Y esto va y lo coloca en TikTok. Y lo coloca en TikTok para que haya una reflexión cortica. Usted puede buscar en TikTok Padre Marcos Galvis, ahí está. Aprovecha y se suscribe para que la reflexión pueda llegarle de forma corta, también de forma larga, como usted quiera. Entonces Danielito me está ayudando en esto. Y estaba leyendo los comentarios que hacen en TikTok. Pues resulta que también hay evangélicos en TikTok. Y me han echado unas insultadas. Agarraron piedras como lo hicieron con Jesús. Cura yo no sé qué. Usted un yo no sé qué. En estos días las lecturas hablaba el número capítulo 21, versículo 8. Según los protestantes, no debemos tener imágenes. Y yo les explicaba que el número 21:8 nos enseña que Dios manda construir la imagen de una serpiente. Y a través de esa imagen de la serpiente manifiesta la sanación. Y le decía, Dios sí manda a construir imágenes. Primera Reyes 6:23, Dios manda en el templo a construir imágenes. Ahí se hicieron imágenes. Génesis 1:26, el ser humano es imagen del Dios. Colosenses 1:15, Cristo es imagen del Dios invisible. Expliqué un poquito acerca de las imágenes. Y como hablé con la palabra de Dios, y como hablé con las Sagradas Escrituras, los protestantes cogieron piedras. Y ese fue el video de hace como unos 5 días, 6 días, y empezaron a insultar. Este cura yo no sé qué, este cura es yo no sé qué. Oye, dice la palabra de Dios, Cristo terminó de predicar y cogieron piedras para matarlo. Cuando hacemos un en vivo, cuando damos una enseñanza, los protestantes cogen piedras para lanzar. Que vengan las piedras. Aquí en Venezuela hay un refrán que dice, al árbol que da fruto se le echa piedra. A Cristo lo iban a apedrear. A Cristo lo iban a apedrear. Y las piedras hoy día son los insultos. Las piedras hoy día son las amenazas. Las piedras hoy día son los chantajes. Las piedras hoy día vienen de nosotros mismos. Las piedras hoy día son las risas, las burlas. Las piedras hoy día son las personas que no creen. Son las personas que se declaran ateas. Son las personas que están insultando y lastimando. Cogieron piedra para matarlo. Y Jesús dijo algo sencillo. Oye, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Jesús les dijo, yo he hecho el bien. Yo de parte de Dios he hecho las cosas bien. Y he realizado muchas obras buenas. Dígame, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Dígame, ¿por cuál? ¿Por cuál obra buena me quieren lanzar una piedra? ¿Por cuál obra buena me quieren acabar? ¿Me quieren destruir? Nadie pudo hacerle nada. Entonces Jesús nos enseña en el Evangelio que nosotros los seres humanos no vemos las cosas buenas.
Vemos las cosas que no son buenas. Y yo se los he dicho en otra ocasión y se los repito con el mismo ejemplo. Usted puede tener su esposa muy querida, muy amada, muy cariñosa. Puede ser lo máximo con lomito, lo maximito. Y esa mujer le atiende, es esmerada, le lava, le plancha, le cuida. Pero resulta que el día de hoy hizo la comida y no le echó sal. Él olvidó. Se le pasó por alto, estaba tan ocupada, tareada. Y usted se sentó a comer y se dio cuenta que la comida no tenía sal. Arde Troya en su casa, porque a su esposa se le olvidó la sal. Pero usted no es capaz de reconocer, ni siquiera de agradecer en ocasiones que su esposa le lavó, le planchó, que su esposa atendió a sus hijos, atendió su hogar, que su esposa hizo todos los quehaceres de la casa y está con usted. Eso no lo ve. Los hijos con los padres son unos desagradecidos también. Cuando el papá le da de todo, ayuda, se esfuerza por trabajar, por conseguir todo, y porque en algún momento le pidió algo el papá dijo no puedo ahorita, se puso bravo, se enojó. Y dice Jesús, ¿por cuál obra buena quieren apedrearme? ¿Por cuál obra buena? Ustedes y yo podemos ser personas buenas, pero cuando nos quieran lastimar y destruir, nos van a lastimar, a destruir por esas cosas buenas que hagamos, por las cosas buenas que podamos realizar. Y dice la palabra de Dios, ¿por cuál obra buena quieren destruirme? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo les digo, ustedes son dioses. Ahora bien, el Padre consagró y envió al mundo, y me llaman blasfemo, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero no, se les escapó de las manos. Querían destruir a como diera lugar a Jesús. Jesús se declaró hijo de Dios. Jesús se declaró Dios y ellos se pusieron mucho de lo bravo. Se enfurecieron, estaba predicando, estaba hablándole y se enojaron. Cuando ustedes y yo prediquemos y evangelicemos, si alguien en tu casa, si alguien en tu familia, si alguien en tu hogar, si alguien de los tuyos no se pone bravo, sepa que perdiste el tiempo. ¿Cuál es el termómetro? ¿Cuál es el medidor para saber que estamos haciendo las cosas bien? Porque habrán personas que se molesten, habrán personas que se enfurezcan, habrán personas que se llenen de rabia, se llenen de ira. Pero ustedes y yo debemos saber que vamos por buen camino. Debemos saber que vamos por el mejor camino. Que esta palabra nos ayude a comprender que ustedes y yo somos cristianos y debemos aprender a hablar de Cristo. ¿Cuál es tu conversación? ¿De qué hablas con tus amigos, con tus hermanos? ¿De qué te expresas? ¿Qué les comunica la palabra de Dios? El mensaje. Y si usted no sabe lavar, présteme la batea, que con mucho cariño estaré compartiendo la palabra de Dios. Haga como hizo mi mamá y han hecho muchas personas. Compran la bocina, colocan el evangelio y le suben volumen. Otros por allá en Honduras, en Guatemala o en El Salvador me escribían, me decían, padre, seguimos colocando el santo evangelio en la emisora de radio. Gracias. Gracias porque está evangelizando. Gracias porque está compartiendo. Jesús hablaba y le tenían rabia. Si usted no sabe hablar, no sabe predicar, présteme la batea, que con mucho cariño estaré yo compartiendo la palabra de Dios con mis hermanos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos
Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.